¿Qué ocurrió realmente después de que las fuerzas ucranianas atacaran las torres de la ciudad de Moscú, valoradas en 1.300 millones de dólares? ¿Y por qué casi nadie habla de lo que sucedió inmediatamente después? A las 5:30 de la madrugada, los accesos al norte de San Petersburgo yacían bajo un amanecer brumoso y pesado. La silueta urbana se reflejaba como un espejismo en la superficie del río Neva. Sin previo aviso, más de 90 drones ucranianos, cada uno con un coste inferior a los $100.000, despegaron simultáneamente desde posiciones ocultas a lo largo del Báltico, convergiendo desde varios ángulos a la vez. Los sistemas de defensa antiaérea saltaron a la vida mientras las trazadoras rasgaban la neblina baja. Instantes después, misiles de crucero Kh-59, valorados en casi $200.000 cada uno, llegaron a gran velocidad dirigidos directamente hacia estaciones de radar y centros de mando. No se trataba de una incursión convencional, era un ataque coordinado y multidimensional sobre la segunda ciudad más importante de Rusia. En cuestión de segundos, la quietud de aquella mañana se desintegró en un caos de disparos, interceptaciones y explosiones encadenadas. La primera oleada llegó como una tormenta repentina y violenta. Al cruzar el perímetro defensivo exterior, el sonido de los motores de los UAV ucranianos se fundió en un zumbido ascendente y continuo. Algunos drones rasaban la superficie del Golfo de Finlandia a apenas 15 metros de altura, ocultándose entre la espuma marina y fuera del alcance del radar. Otros llegaron desde el este a mayor altitud, obligando a los defensores rusos a dividir su atención entre varios sectores distintos. Estas máquinas eran baratas por diseño, lo suficientemente asequibles para ser desechables, lo suficientemente peligrosas para saturar cualquier red de defensa. Los radares rusos de alerta temprana se activaron de inmediato. Los operadores anunciaban coordenadas mientras sus pantallas se llenaban de contactos. Las baterías Pantsir S1, sistemas cuyo valor acumulado asciende a decenas de millones, abrieron fuego. Ráfagas de cañón surcaron el cielo matutino en líneas luminosas, e interceptores de corto alcance salieron disparados en rápida sucesión. El primer grupo de drones se desintegró en el aire, pero ese alivio duró apenas segundos. Por cada UAV destruido, varios más seguían avanzando, saturando los canales de control de fuego y agotando los ciclos de recarga más rápido de lo que las tripulaciones podían gestionar. Después llegó la capa de engaño. Desde bien más allá del perímetro exterior de la ciudad, misiles de crucero Kh-59 entraron a gran velocidad, pero no eran la amenaza principal, eran el señuelo. Las tripulaciones rusas giraron para interceptar las firmas radar de mayor tamaño, gastando interceptores que valían cientos de miles de dólares cada uno. Las explosiones detonaron contra señuelos mientras los cargadores se vaciaban y la atención de las tripulaciones se concentraba. A través del caos resultante, los atacantes reales se colaron sin ser detectados. Drones suicidas se lanzaron en picado a baja altitud, abriéndose paso entre edificios y estructuras industriales. Uno rozó una azotea y se autocorrigió en pleno vuelo. Otro absorbió fuego de armas ligeras y siguió adelante. Las alarmas gritaban en los puestos de mando mientras las cámaras parpadeaban y se apagaban. La red de defensa antiaérea de la ciudad, diseñada para proteger un puñado de objetivos de alto valor, cedió bajo el peso de decenas de atacantes baratos llegando desde múltiples direcciones a la vez. Sobre el Neva, el cielo se tornó violento. Los misiles perseguían señales fantasma. Los cañones se quedaron secos. El humo manchaba el horizonte mientras las detonaciones resonaban desde las afueras hacia el centro. La matemática brutal era innegable. Drones baratos obligando a una defensa bien financiada a sangrar dinero con cada disparo mal dirigido. Para cuando la primera oleada había penetrado las defensas, los responsables de la defensa antiaérea de San Petersburgo comprendieron el problema. Demasiado tarde para corregirlo. La fase de drones había cumplido exactamente su función. La cobertura radar estaba fragmentada, las tripulaciones de defensa antiaérea estaban desbordadas y habían abierto brechas claras en el cielo. Ucrania se movió de inmediato para explotarlas.
Desde el oeste, cazas MiG-29 avanzaron a altitud media, manteniéndose apenas por debajo de los 4.500 metros, circulando al filo de la cobertura radar restante. Su aproximación fue rápida, deliberada y muy bien coordinada. Al cruzar el perímetro sur de la ciudad, los pilotos iniciaron el ataque y lanzaron andanadas de cohetes guiados contra un extenso complejo de almacenamiento de combustible ubicado en una zona industrial. Los primeros impactos atravesaron los depósitos. La respuesta fue inmediata. El fuego estalló hacia arriba en columnas imponentes mientras la presión destrozaba las paredes de contención. Las ondas expansivas se propagaron por bloques de fábricas, doblando estructuras metálicas y destrozando ventanas a kilómetros del punto de impacto. En cuestión de segundos, el cielo al sur de San Petersburgo ardía en naranja. Casi al mismo tiempo, un segundo ataque llegó desde más allá del alcance visual. Desde más de 65 kilómetros de distancia, lanzaderas HIMARS modificadas dispararon cohetes de precisión directamente contra un depósito de municiones crítico junto al puerto. Los proyectiles entraron rápido y a baja trayectoria, golpeando almacenes repletos de proyectiles de artillería y bidones de combustible. La reacción en cadena resultante arrasó el distrito portuario. Las explosiones secundarias se propagaron por los muelles, las grúas se retorcieron bajo la fuerza del impacto y una espesa columna de humo negro se elevó hacia el cielo, un punto de referencia ardiente visible desde toda la ciudad. El mando ruso intentó responder. Interceptores Su-35 despegaron rugiendo desde pistas cercanas, ganando altitud con urgencia para interceptar a los MiG-29, pero el enfrentamiento nunca se desarrolló como Moscú esperaba. A lo largo de la frontera, los vehículos de guerra electrónica ucranianos ya estaban activos, inundando el espectro radioeléctrico con interferencias. Los bloqueos de radar parpadearon y colapsaron. Las comunicaciones se desintegraron en estática. Los pilotos pedían vectores de ataque que nunca llegaban. Sobre la ciudad, el espacio aéreo se convirtió en un caos. Los jets rusos se sobrepasaron en sus trayectorias de interceptación. Los cazas ucranianos se colaron por los corredores ciegos, descendiendo y acelerando para desaparecer. Las trazadoras subían disparadas desde unidades terrestres que disparaban a todo lo que se movía, pero la coordinación ya se había roto. El cielo estaba lleno de calor, ruido y confusión, con misiles persiguiendo el aire vacío mientras las amenazas reales desaparecían en el humo. Cuando el fuego por fin aminó, los daños eran imposibles de ignorar. Los depósitos de combustible ardían, la infraestructura logística del puerto estaba paralizada y las defensas antiaéreas rusas seguían luchando por reagruparse. La fase de drones había abierto la puerta. Los ataques aéreos la habían derribado de una patada. El cielo sobre San Petersburgo seguía brillando con el incendio del combustible cuando comenzó la siguiente fase. Mientras los defensores de la ciudad luchaban por contener los daños, una fuerza más silenciosa pero igualmente letal ya avanzaba desde el norte. Bajo la protección de los densos bosques que se extienden a lo largo de la frontera de Karelia, equipos de operaciones especiales ucranianos avanzaron a pie y en vehículos ligeros, guiados por reconocimiento de drones que circulaban silenciosamente en las alturas. Estos UAV, equipados con cámaras de infrarrojos, enviaban datos de objetivos en tiempo real directamente a las pantallas portátiles de los operadores, marcando posiciones enemigas con precisión quirúrgica. Para cuando las unidades rusas reconocieron lo que ocurría, los equipos de asalto ya estaban dentro del perímetro defensivo. Su primer objetivo era claro y específico: inutilizar la infraestructura de defensa antiaérea de la ciudad. Justo a las afueras de los suburbios del norte se alzaba una estación de radar crítica que alimentaba de datos en tiempo real a las baterías S-400 cercanas. Aproximándose por terreno bajo, los comandos colocaron cargas moldeadas en la base del enorme mástil de radar. La explosión que siguió rompió el silencio y derribó la gigantesca antena. Las pantallas en los centros de mando rusos se apagaron, cegando a los operadores que dependían de esas señales para rastrear amenazas entrantes. Simultáneamente, los camiones de guerra electrónica ucranianos se activaron a lo largo de la frontera, pulsando antenas de alta ganancia y saturando las frecuencias rusas con potentes señales de interferencia. De repente, los sistemas S-400 desplegados alrededor de San Petersburgo se encontraron ciegos y sordos a la vez. Los radares de control de fuego perdieron el bloqueo. Los enlaces de comunicación entre baterías se cortaron.
Los protocolos de interceptación colapsaron. En ese caos, los jets y drones ucranianos se movieron con una libertad nueva, ya sin la amenaza constante de las defensas más capaces de Rusia. Los equipos terrestres presionaron más profundo. Una columna de suministros que intentaba reforzar la guarnición de la ciudad fue emboscada en un tramo estrecho de carretera. Cargas explosivas inutilizaron los vehículos de cabeza y cola, atrapando todo lo que había entre ellos. Fuego de armas ligeras y cohetes antitanque portátiles destrozaron la columna detenida, incendiando el combustible y dispersando municiones. En menos de 15 minutos, la ruta de suministro principal del norte de San Petersburgo, vital para mover refuerzos y munición, quedó cortada. Para los comandantes rusos, la pesadilla seguía multiplicándose. Depósitos en llamas al sur, puertos ardiendo, radares colapsando al norte. La coordinación se disolvió, las órdenes se retrasaban, los refuerzos llegaban mal dirigidos y la cuadrícula defensiva completa de la ciudad comenzaba a desmoronarse. Para Ucrania, la incursión nunca fue solo una cuestión de destrucción, era precisión y sincronización, usando unidades pequeñas y móviles para golpear las arterias mismas que mantenían vivas las defensas de San Petersburgo. Al final de la tercera fase, el escudo de la ciudad estaba fracturado, sus defensores desorientados, y el camino se abría hacia la etapa más peligrosa de toda la operación. Con la ruta de suministro del norte cortada, los comandantes rusos no tuvieron otra opción que contraatacar. Baterías de artillería de largo alcance situadas a casi 32 kilómetros de la ciudad abrieron fuego en cuestión de minutos. Los proyectiles cayeron sobre las supuestas áreas de concentración ucranianas, sacudiendo el suelo con fuerza concusiva. Las unidades de defensa antiaérea de baja altitud recibieron orden de cubrir el cielo sobre San Petersburgo con misiles y fuego de cañón, creando lo que desde fuera parecía una muralla de acero impenetrable. Pero la defensa golpeaba contra sombras. Ucrania había anticipado el contraataque, enviando drones señuelo a inundar múltiples sectores. Algunos no eran más que estructuras comerciales modificadas equipadas con bengalas térmicas y transmisores baratos, y aún así cumplieron su función a la perfección. Los radares rusos se iluminaron con contactos falsos, y las tripulaciones de misiles desperdiciaron interceptores que valían cientos de miles de dólares en drones que costaban una fracción de eso. Estelas de humo se cruzaban en el cielo del amanecer, mientras uno tras otro se desintegraban en escombros inofensivos. A través de esas brechas, la fuerza de ataque real se coló. Una pareja de MiG-29, pegados a los puntos ciegos del radar creados por la interferencia electrónica, barrieron a baja altura a lo largo de la costa a apenas 90 metros. Lanzaron munición de precisión directamente contra un gran depósito de suministros junto al puerto. Los cohetes impactaron en rápida sucesión, destrozando almacenes apilados con munición, bidones de combustible y repuestos. El resultado fue catastrófico. Las primeras explosiones desencadenaron detonaciones secundarias, cada una más violenta que la anterior. En segundos, un bloque entero del puerto estaba en llamas. Las grúas cedieron bajo las ondas expansivas. Los contenedores de carga fueron lanzados por el recinto como juguetes rotos. Los testigos lo describieron como ver el puerto convertirse en un volcán. Para los defensores rusos, el contraataque había resultado un fracaso total. Sus armas se habían vaciado contra fantasmas mientras la amenaza real se colaba y convertía el centro logístico en un infierno. Para Ucrania fue otro movimiento ejecutado con precisión, agotar al enemigo mediante el engaño y explotar la apertura con devastadora exactitud. Al amanecer, el puerto de San Petersburgo era irreconocible. Metal retorcido donde antes había muelles, almacenes consumidos por las llamas, cielos asfixiados por el humo. La batalla había entrado en una nueva fase, definida por el caos, donde ningún bando podía predecir con certeza qué erupcionaría a continuación. El infierno del puerto aún rugía cuando cayó el golpe final y definitivo de la operación. Desde múltiples puntos de lanzamiento más allá del alcance defensivo de la ciudad, una nueva oleada de drones suicidas se lanzó hacia las afueras del norte. Sus objetivos eran inconfundibles, el complejo principal de almacenamiento de combustible que mantenía operativa la maquinaria militar de San Petersburgo. A las 5:42 de la mañana, el primer dron se lanzó en picado directamente contra un grupo de enormes tanques de combustible. La explosión fue inmediata y abrumadora.
Una enorme bola de fuego se disparó hacia el cielo, alcanzando casi 900 metros de altura y tiñendo todo el amanecer de un naranja cegador. La onda expansiva destrozó ventanas a kilómetros de distancia y sacudió el suelo como un evento sísmico. Más drones siguieron de cerca. En cuestión de minutos, al menos media docena de tanques ardían sin ninguna posibilidad de contención. La destrucción no se detuvo ahí. El fuego se extendió hacia un parque de vehículos adyacente, repleto de vehículos blindados de transporte de personal y camiones. Las líneas de combustible se incendiaron. La munición comenzó a detonar. El área completa se convirtió en una cadena continua de explosiones. Un casco tras otro reventando, lanzando torretas y fragmentos de acero al aire. El sonido retumbó por toda la ciudad como artillería sostenida, amplificado por el río Neva y descrito por los residentes como si la guerra hubiera llegado directamente a su puerta. Desde el centro de la ciudad, el panorama era apocalíptico. Las columnas de fuego se elevaban por encima de los edificios de oficinas. El humo negro hervía a través del horizonte. El norte brillaba como si el sol mismo hubiera descendido sobre las afueras. Los equipos de emergencia aguardaban a distancia. El calor demasiado intenso, las explosiones secundarias demasiado impredecibles para aproximarse con seguridad. Para San Petersburgo fue el momento en que la batalla alcanzó su punto culminante. Para Ucrania fue el golpe que no solo destruyó infraestructura, destruyó la ilusión de que la segunda capital de Rusia era intocable. A medida que los incendios seguían ardiendo, el costo humano de los ataques se hizo dolorosamente visible. Las ondas expansivas de las explosiones en los depósitos de combustible habían sacudido barrios enteros, destrozando ventanas, agrietando paredes, haciendo que familias salieran descalzas a la calle, aferradas a sus hijos y a lo poco que podían agarrar en la oscuridad. Las avenidas que antes eran ordenadas se habían convertido en corredores de pánico. Camiones de bomberos y ambulancias luchaban por abrirse paso entre la neblina. Las sirenas cortaban el humo mientras los equipos intentaban llegar a estructuras en colapso. Las llamas saltaban de los vehículos ardiendo mientras nubes negras y sofocantes barrían los bloques residenciales. Entonces apareció una imagen inesperada. Las fuerzas especiales ucranianas, habiendo completado sus objetivos asignados, cambiaron de rol, de atacantes a rescatadores. Operadores sacaron civiles de edificios dañados, guiaron a ancianos hacia zonas seguras, atendieron a soldados rusos heridos abandonados en el caos, con la misma urgencia que mostraban con los suyos. El mensaje era imposible de ignorar. Esto no era una guerra de aniquilación. Era una lucha para acabar con la agresión, e incluso en medio del fuego y la ruina había una línea que estos soldados se negaban a cruzar. Cuando el amanecer se instaló por completo sobre una ciudad aún envuelta en humo, el resultado era innegable. Ucrania había desmantelado la red defensiva de San Petersburgo pieza por pieza, depósitos de combustible, corredores de suministro, estaciones de radar, dejando la segunda capital de Rusia paralizada durante horas y al Kremlin enfrentando una realidad que ya no podía negar. Ninguna ciudad estaba fuera del alcance, ningún escudo era impenetrable, y sobre los restos humeantes de una torre de radar en el extremo norte de la ciudad, una bandera ucraniana ondeaba al viento, un símbolo grabado a fuego y determinación.